Una mañana soleada del 24 de abril de 1974 en la ciudad de Bonn, capital de Alemania Occidental, un grupo de personas súper elegantes llamaron a la puerta de Günther Guillaume, el asistente personal del canciller de la RFA. En ese momento Alemania estaba dividida en dos, la RDA, que era Alemania Oriental, y la RFA, que era Alemania Occidental, donde pasaba todo esto. La puerta la abrió su esposa Christel. Los hombres entraron, le mostraron sus credenciales de la contrainteligencia alemana y le dijeron que su marido debía acompañarlos. Christel les respondió que en ese momento Günther estaba en el baño y efectivamente en ese momento Günther estaba ahí afeitándose antes de salir al trabajo. Y cuando llamaron a la puerta del baño y dijeron «Buenos días, somos de la contrainteligencia», el asistente del canciller respondió: «Soy oficial del Ejército Popular Nacional de la RDA y agente de la Stasi. Les pido que respeten mi honor como el honor de un oficial y que me dejen terminar de afeitarme». Así fue como en Alemania Occidental pillaron a uno de los espías más importantes de la Stasi, que de hecho era la mano derecha del líder del país. Y hoy hablaremos sobre la historia de esta famosa agencia de inteligencia alemana que estuvo súper activa en Europa durante la Guerra Fría. Así que vamos a sumergirnos de nuevo en el mundo de los espías y espero que les guste. Como ya saben, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos, la RDA, la República Democrática Alemana, y la RFA, República Federal de Alemania. Pero sorprendentemente, a pesar de llamarse democrática, la RDA no tenía nada que ver con la democracia porque era Alemania Oriental, que se unió al bloque comunista bajo la influencia total de la URSS y necesitaban su propio espionaje para controlarlo todo. Así, en 1950 crearon la Stasi, que recibió una gran influencia del KGB hasta el punto de que sus agentes fueron enviados a entrenarse en la URSS. Y en poco tiempo la Stasi se convirtió en una agencia de inteligencia muy poderosa. Fue dirigida por un hombre llamado Erich Mielke, que nació en 1907 en Alemania y desde joven estuvo metido en temas comunistas. Siendo adolescente se unió al Sindicato Comunista de Juventud y en 1931, durante un enfrentamiento con la policía, un miembro de este sindicato fue matado y el sindicato planeó una acción de represalia y asesinaron a 2 policías, después de lo cual Erich Mielke tuvo que huir y huyó a Moscú. Luego se unió a la lucha en la Guerra Civil Española contra Franco y después se estableció en Francia, donde mantuvo contacto con las guerrillas comunistas hasta que en 1945 regresó a Alemania y terminó siendo uno de los altos mandos de la nueva policía de la RDA, que más tarde se convertiría en la Stasi. En 1957 asumió el liderazgo de esa organización y mantuvo el cargo hasta 1989, cuando la RDA y la Stasi cayeron. Erich Mielke controlaba todos los procesos, tenía una cantidad impresionante de archivos secretos, incluso sobre los grandes líderes como Erich Honecker, que fue líder de la RDA durante 18 años. Es decir, no solo estaban controlando el país, sino también tenían información comprometedora sobre sus propios jefes. Y después de que la RDA colapsara, Erich Mielke fue sentenciado, fue juzgado, pero no por las persecuciones políticas que hicieron en la Stasi, sino por ese mismo asesinato de 1931. Fue sentenciado a 6 años de prisión, de los cuales cumplió 2 y luego vivió tranquilo en Berlín hasta que murió en el año 2000 a la edad de 92. ¿Qué tenía de especial la Stasi? La RDA estaba en plena Guerra Fría, enfrentada directamente a la RFA, su vecino, que era parte de la OTAN, y para la Unión Soviética era fundamental primero demostrar que su sistema era superior
Y segundo, no dejar escapar los territorios que habían caído bajo su influencia. Y con Alemania no era tan fácil porque todos eran alemanes, hablaban alemán, compartían la misma cultura, compartían un solo pasado y muchos tenían familiares en la otra parte, en la parte occidental. Así que la información se filtraba rapidísimo, pero al mismo tiempo era mucho más fácil reclutar a personas para que trabajaran como espías, ya que las conexiones eran mucho más fácil de hacer. Por eso, desde el principio, la Stasi se preocupó de tener a sus topos por todas partes, tanto dentro del país como fuera. Y la cantidad de agentes que entrenaron es impresionante. Para 1989, en Alemania Oriental vivía 16 millones de personas y la Stasi tenía alrededor de 300.000 empleados, 300.000 agentes, más de 90.000 eran agentes de carrera y cerca de 200.000 eran informantes. Es decir, por cada 60 habitantes había un espía. Un control total. No existía nada parecido en ningún lugar. Cuando decimos de que el KGB controlaba toda la Unión Soviética, es cierto, pero ahí un espía, un agente del KGB, estaba a cargo a 600 habitantes, mientras que en la RDA era uno por cada 60, es una diferencia brutal. Si han visto la película La vida de nosotros, que habla precisamente del trabajo de la Stasi, sabrán que los bichos o micrófonos estaban en la casa de casi cada uno. A menudo los instalaban en las paredes a través de los pisos vecinos, pero eso solo pasaba en los edificios más antiguos, porque en los nuevos las paredes ya estaban construidas con los bichos, con los micrófonos integrados. No siempre estaban activos, pero si la Stasi necesitaba escuchar algo, los ponían en marcha y cada habitante de Berlín Oriental sabía que podría estar siendo escuchado en cualquier momento. La parte de la escucha estaba a cargo de un departamento llamado Administración K. Tenían unas salas enormes llenas de estanterías con grabadoras de casetes que no paraban de grabar. Escuchaban hasta 4.000 números y miles de horas de conversaciones y luego esas cintas las enviaban para que las transcribieran y ponían otras nuevas. Algunos los escuchaban al azar, pero a menudo todo venía de las denuncias y las denuncias venían de todos y para todos. Cuando en los años 90, tras la reunificación de Alemania, se abrieron los archivos de la Stasi y los alemanes del este fueron a verlos, muchos descubrieron que sus amigos, sus colegas de trabajo y hasta sus familiares les habían denunciado. Y eso fue un golpe durísimo para la mayoría y no podían creer lo que estaban viendo. Además, en la Stasi surgió el departamento de basura, o sea, había empleados encargados de recoger la basura de las personas que les interesaban. La recogían de los cubos, la ordenaban y miraban todo lo que esa persona había tirado. Y, por ejemplo, podían encontrar un envoltorio de chicle occidental y ya tenían algo que investigar de dónde sacó este chicle. Hoy en día eso suena un poco a lo que hacen las agencias de inteligencia de todo el mundo, pero en aquel entonces eso era algo completamente nuevo. Aparte de lo de la basura, había otra cosa curiosa, la colección de olores. Imagínense que una persona está vigilada, se encuentra con alguien en una cafetería y luego se va. Los agentes de la Stasi podían tomar la tapicería de la silla en la que la persona se había sentado y guardarla porque ese trozo de tela conservaba el olor de esta persona y luego podían rastrearla con perros. No era algo infalible, pero a veces ayudaba. Asimismo, trabajaban con los más jóvenes. Tenían cerca de 10.000 informantes menores de 18 años, a quienes llamaban jóvenes ayudantes. Los reclutaban para que delataran a sus amigos, a sus profesores, hasta sus propios padres. Contaban de qué se hablaba en casa, qué decía el profe en la clase, qué música escuchaban sus compañeros de clase, qué películas miraban y qué videojuegos jugaban, porque en aquel entonces los videojuegos del occidente estaban empezando a ser populares y en estos videojuegos los héroes eran estadounidenses, eran británicos que siempre ganaban
y eso podía dañar la ideología del régimen, así que había que estar al tanto de todo. Otra cosa que hacían era abrir toda la correspondencia. Alemania estaba dividida y muchos alemanes del este tenían familiares en el oeste. Se enviaban cartas, se enviaban paquetes y todo eso pasaba por las manos de la Stasi. Lo abrían, lo leían, lo revisaban y luego lo mandaban a su destino. Si encontraban algo sospechoso, las consecuencias podían ser muy serias. Estaba prohibido hablar del régimen, de la política, de las condiciones de vida en Alemania del Este y solo se permitía hablar de problemas personales, de familiares y cosas por el estilo, pero de lo demás mejor no. Y por supuesto no solo vigilaban a los ciudadanos comunes, sino también a la gente en el poder para asegurarse de que no se fuera a pasar al lado enemigo. Estaban todo el tiempo luchando contra los disidentes y si alguien se ponía sospechoso, lo arrestaban. Y claro, había disidentes, había gente que no estaba de acuerdo con el régimen, que lo odiaba y quería cambiarlo de alguna manera. Antes de que la RDA fuera aceptada en la ONU, o sea, antes de 1973, si alguien era considerado disidente, era encarcelado y muchas veces no regresaba jamás. Una de las prisiones más famosas de la Stasi fue la prisión U-Boot, conocida también como el submarino, debido a que tenía celdas sin ventanas en las que los prisioneros tenían solo 1 metro cuadrado de espacio. Y ahí usaban todo tipo de métodos para interrogar, desde torturas físicas hasta psicológicas. Podían mantenerte durante meses sin interrogarte o, al contrario, te estaban interrogando, haciendo constantemente las mismas preguntas una y otra vez. Y según los archivos desclasificados, alrededor de 100.000 prisioneros políticos pasaron por las prisiones de la Stasi. Y claro, la famosa muralla de Berlín, construida en 1961, también fue una de las medidas de control para mantener a la población dentro del régimen, ya que con cada año cada vez más alemanes del este cruzaban al oeste en busca de una vida mejor. Y en 2007, mientras estudiaban los archivos de la Stasi, salió a la luz una orden del año 1973 que decía que había que disparar a matar a todos los que intentaran cruzar el muro de Berlín o escapar de otras maneras. Y para 2024 se ha confirmado de que al menos 140 personas murieron tratando de cruzar el muro de Berlín. Y si contamos a todos los que murieron tratando de escapar no solo por el muro de Berlín, sino también en otras fronteras, el número de víctimas sube a más de 1.000, aunque más de 5.000 lograron escapar. Cuando la RDA se unió a la ONU en 1973, el mundo comenzó a presionar su gobierno para que hubiera más procesos civiles en el país y que demostrara que no perseguía a los disidentes. Y entonces la Stasi inventó otro truco, la destrucción de la personalidad. ¿Qué hacían? Si sospechaban a alguien, podían comenzar a destruir su reputación, podían difundir un rumor de que esa persona era un delator y de ese modo hacía que sus amigos se apartaran. O también podían entrar en la casa de esa persona cuando no estaba y cambiar de sitio las cosas. Movían las fotos, movían las pinturas, las cortinas si estaban abiertas, las cerraban y poco a poco la gente comenzaba a volverse un poco loca, porque llegaban a casa y se daban cuenta de que, oye, si yo siempre ponía este jarrón a la izquierda, ¿por qué está a la derecha? La gente empezaba a pensar de que algo le estaba pasando, pero no sabían qué. Y solo en los años 90 se quedó claro de que existía todo un plan para crear una sensación constante de inseguridad y ansiedad en los disidentes. No era tanto para llevarlos al suicidio, aunque hubo casos, sino para tenerlos siempre en alerta, sin saber qué les pasaba. Y eso solo era lo que la Stasi hacía dentro del país con su inteligencia interna. Pero claro, su trabajo no se limitaba solo a eso, tenían una red de inteligencia externa y ahí es donde las cosas se ponían aún más interesantes.
La inteligencia externa de la Stasi se llamaba la Dirección General K y sus agentes estaban por toda Europa, América Latina y hasta en África. Por lo general no se metían en Estados Unidos porque esa era zona del KGB, pero fuera de eso estaban por todas partes. Primero tenemos que hablar sobre la persona que dirigía esta inteligencia exterior. Se llamaba Markus Wolf y era un hombre conocido como el hombre sin rostro porque durante mucho tiempo nadie sabía quién estaba detrás de la inteligencia exterior de la Stasi, de la RDA y cómo era. Él nació en 1923 en Alemania, pero poco después su familia se mudó a la Unión Soviética y Markus Wolf terminó la escuela en la Unión Soviética, hablaba perfectamente ruso y se hizo periodista. En algún momento se dedicó a organizar una estación de radio para la Alemania libre que ya estaba transmitiendo en áreas controladas por los soviéticos. Luego fue corresponsal en Nuremberg y cubrió el juicio y después fue enviado a Moscú a trabajar en la embajada de la RDA y en 1952, con solo 29 años, asumió la dirección de la inteligencia exterior de la RDA, cargo que ocupó hasta 1979. Ningún servicio de inteligencia occidental tenía su foto, por lo que era conocido como el hombre sin rostro, y solo en 1979, cuando un empleado de la Stasi desertó y reveló decenas de agentes de la RDA, también reconoció a Markus Wolf en una de las fotos, afirmando que este es nuestro jefe. Y justo después la revista Der Spiegel, que ya era muy popular en Alemania Occidental, puso la foto de Markus Wolf en su portada, diciendo que ahora te conocemos. Y quizás este golpe de la revista no fue accidental y más tarde diré por qué. Pues Markus Wolf logró infiltrar a más de 5.000 agentes en Alemania Occidental. Estaban en todo tipo de servicios, obteniendo todo tipo de información. Algunos fueron arrestados y condenados, mientras que la vinculación de otros con la Stasi solo se descubrió después de su muerte o después de la caída de la RDA. Y la principal operación de la que muchos conocen y de que se ha hecho muchas películas y que ya se ha convertido en un mito, era la operación llamada Romeo. ¿En qué consistía? Tipos guapos de Alemania del Este se acercaban a las secretarias solteras del oeste y las seducían. Primero se hacían amigos, comenzaban un romance y hasta se casaban, y en algún momento el tipo confesaba que en realidad era agente de la Stasi y que estaba luchando por una buena causa contra estos militares del oeste. Y así las mujeres también comenzaban a trabajar para la Stasi y no lo hacían por dinero, sino lo hacían por amor. ¿Quién eran esas mujeres? Gerda Schröter, secretaria de la Embajada de la RFA en Varsovia. Irena Schulz, funcionaria del Ministerio de Ciencia de la RFA. Gudrun Braun, empleada del Ministerio de Asuntos Exteriores de la RFA. Margaret Lubik, traductora en la sede de la OTAN en Fontainebleau. Anne Christine Bowen, inglesa, trabajadora de la seguridad de la sede de la OTAN. Gabriela Gast, doctora de Ciencias Políticas y empleada de la Oficina Federal de Inteligencia de la RFA, ella era la principal analista sobre la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Y debía escribir informes para su inteligencia y imagínense cuán verídicos eran esos informes. Es decir, eran mujeres de alto rango y seducidas por los guapos del Este, también comenzaban a trabajar para la Stasi sin ningún interés material, aunque había algunas que por ingenuidad proporcionaban información a sus hombres sin saber que estos eran agentes de la Stasi. Una de tales mujeres, al darse cuenta de que había proporcionado información a un agente Romeo, se suicidó. La segunda parte de ese mismo programa se llamaba Venus, aunque a menudo estas agentes las llamaban Julietas en referencia a los Romeo. La Stasi
usaba a mujeres atractivas del este para seducir y reclutar a los hombres del oeste. Así fue como reclutaron a Karl-Heinz Knollmann, teniente coronel del servicio fronterizo de la RFA, y la gente que lo sedució y lo reclutó era tan hábil y tan buena que más tarde también reclutó a su segundo esposo, que le proporcionó información sobre la estrategia de defensa de la RFA y también comenzó a trabajar para la Stasi. Por alguna razón, en los años 90 todos negaban la existencia de esos dos programas, aunque está claro que ese tipo de tácticas siempre se ha utilizado por las agencias de inteligencia de todo el mundo porque funcionan de maravilla. En el episodio sobre el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, también lo mencionamos. A día de hoy este es el episodio más popular en el canal, con la cantidad de visualizaciones increíble para mí, pero si aún no lo han visto, échenle un vistazo. Al mismo tiempo hay que decir que no solo se trataba de amor, en muchos casos se trataba de principios, porque en la élite gobernante de la RFA seguía habiendo ex-nazis, o sea, la gente que habían trabajado para Hitler y su partido, y a muchos eso les sentaba fatal. Por ejemplo, una mujer llamada Gudrun trabajaba como secretaria de Hans Globke, un hombre que en los años 30-40 había propuesto ponerle distintivos a los judíos y había metido en la Gestapo un sistema de registro para controlarlos y aplicar medidas forzosas. Pero luego en los juicios de Nuremberg este hombre apareció como un testigo y con la ayuda de la CIA y el BND, que era el Servicio Federal de la Inteligencia de Alemania Occidental, su pasado nazi quedó bien enterrado. Cuando Gudrun fue seducida por su amante del este, piloto Herbert alias Astor, en algún momento él le dijo: oye, ¿y tú sabes que tú trabajas para un ex nazi? Y eso la impactó tanto que ella le respondió: pues si es así, entonces ellos todos son unos cerdos y hay que luchar contra ellos. Y gracias a Gudrun, Hans Globke acabó largándose de la política. Otro caso que muestra cómo funcionaba la guerra ideológica fue la fuga de Otto Taillon en 1954. Este hombre era el jefe de la contrainteligencia de la RFA y a él también le hervía la sangre el hecho de que un montón de exmiembros de la SS seguían trabajando en la élite del país. Primero él intentaba luchar contra ello, pero siempre le decían: mira, estamos construyendo una nueva Alemania. Ya le hemos hecho una pequeña depuración a esta gente, pero al final son gestores muy talentosos. Déjalos en paz, que trabajen con nosotros. Y a Otto Taillon esto le indignaba cada vez más porque, volviendo a un tema del que ya hablamos en el episodio sobre la Unidad 731, la impunidad de criminales de guerra que los políticos occidentales permitieron en el pasado y siguen permitiendo en la actualidad, tiene un impacto brutal en quienes sufrieron sus crímenes. En el caso de la Unidad 731, el razonamiento era algo como: queremos que Japón tome el buen camino y por eso no castigaremos a sus verdugos, mejor aprovechemos sus conocimientos. En Alemania no fue así, la mayoría de los criminales de guerra fueron castigados, pero no todos. Y hay que entender que la gente que ha sufrido atrocidades siempre busca justicia y quiere que los culpables paguen. Y eso es precisamente que sus enemigos saben aprovechar muy bien, y en este caso la Stasi jugó con esa rabia y con esas ganas de justicia para atraer personas de la RFA a su causa. Pues el descontento de Otto Taillon también encontró el oído perfecto, un agente de Stasi que le dio el empujón que le faltaba. En 1954 Otto Taillon huyó a Alemania Oriental y apareció en una rueda de prensa donde él dijo que no podía seguir trabajando en la RFA porque ahí seguían trabajando ex-nazis. Pero 2 años después, en 1956, él huyó de vuelta a Alemania Occidental. Parece que no le convenció demasiado la idílica vida soviética, regresó a la RFA, fue condenado a 6 años de prisión por traición y cuando salió, cogió a su familia y se largó a vivir a Austria.
hablamos de agentes de la Stasi que hicieron historia, hay biografías, hay casos que parecen sacados de una auténtica novela de espías. Empecemos con Günther Guillaume, que ya he mencionado al principio de la historia. Desde 1954, él y su esposa Christel fueron agentes de la Stasi. En 1956 los mandaron a la RFA fingiendo que escaparon de Alemania Oriental. Ellos se instalaron ahí, montaron un pequeño negocio, una tienda de tabaco y café. Se afiliaron al Partido Socialdemócrata y así Günther Guillaume empezó su ascenso en la política. Primero como funcionario, luego como jefe de la Cancillería, y con el tiempo escaló tanto que acabó conociendo a Willy Brandt, el líder del Partido Socialdemócrata, que en 1969 se convirtió en el canciller del país, en el canciller de la RFA. Y en 1972, gracias a su esfuerzo, su talento y su lealtad absoluta, Günther Guillaume llegó a ser el asistente personal de Willy Brandt y su hombre de máxima confianza. Durante 17 años que trabajó dentro del partido, toda la información sobre la cúpula política de Alemania Occidental iba directamente a la Stasi. O sea, tenían un infiltrado en lo más alto del gobierno. En cierto momento, algunos comenzaron a sospechar de que Günther Guillaume podía ser un espía porque había inconsistencias en su biografía. Pero Willy Brandt confiaba tanto en él que cuando le informaban sobre esas sospechas, su respuesta era: ¿están locos o qué? Este hombre está conmigo las 24 horas del día, ni siquiera ve a su esposa. ¿Qué agente de qué Stasi va a ser él? Durante mucho tiempo no lograban pillarlo, sus comunicaciones estaban muy protegidas, las escuchas no daban nada y la vigilancia tampoco servía. Pero en 1974 lo atraparon gracias a un detallado análisis de antiguas radiocomunicaciones. Resultó que los agentes de la Stasi tenían la costumbre de enviarse mensajes de felicitación en fechas especiales. Y los servicios de inteligencia occidentales encontraron dos radiogramas clave. Uno del año 1956 con felicitaciones de cumpleaños justo el día del cumpleaños de Günther Guillaume y otro de 1957, un mensaje celebrando el nacimiento de un niño justo el día en que nació su hijo Pierre. Y con eso ya no había dudas. A Willy Brandt no le informaron, los agentes de inteligencia actuaron por su cuenta y el 24 de abril de 1974 Günther Guillaume y su mujer Christel fueron arrestados en su casa. La noticia fue un escándalo. Willy Brandt se vio obligado a dimitir porque la presión pública fue brutal. ¿Cómo es posible que un agente estuviera en lo más alto del gobierno sin que nadie se diera cuenta? Guillaume y su esposa fueron condenados a prisión. Él recibió 13 años y ella 8, pero en 1981 ambos fueron intercambiados por agentes occidentales y Guillaume y su esposa regresaron a la RDA como héroes nacionales. Les otorgaron todo tipo de condecoraciones. Guillaume se dedicó a dar conferencias, dar seminarios y a diferencia de la vida de Eli Cohen, del que hablamos en el episodio sobre el Mossad, su vida fue larga y exitosa. Aunque en pleno apogeo de su fama, él se lió con otra mujer y acabó divorciándose de su fiel amiga y esposa Christel, pero en general todo le iba bien. Otro de los espías más interesantes de la Stasi fue un hombre llamado Horst Gesse y su historia es de película. Él trabajaba como mecánico en una de las fábricas en Alemania del Este y a principios de los años 50, cuando la Stasi todavía estaba arrancando, él recibió una llamada telefónica de un viejo vecino y en medio de la conversación este le dijo: «Oye, ¿y por qué sigues trabajando, sigues matándote en esta fábrica? Tengo un buen puesto para ti. Pásate a verme y lo hablamos». Gesse, que era ciudadano obediente, informó de inmediato a la Stasi sobre la llamada y una semana después estos le confirmaron que en realidad su viejo vecino era un reclutador de los servicios de inteligencia occidentales y le dijeron que por supuesto tienes que aceptar la oferta y así convertirte en un agente doble, en un espía.
Le montaron toda una historia falsa sobre que tenía un acceso a la información sobre las tropas soviéticas en el bloque del Este, y durante unos años Horst Gesse estuvo proporcionando fotos falsas de esas ubicaciones de las tropas soviéticas a los servicios de inteligencia occidentales. Y con el tiempo la Stasi quiso infiltrarlo aún más y enviarlo a Alemania Occidental. Y para ello Horst Gesse dijo a su viejo vecino, que ya era su amigo, que creo que la Stasi ha registrado mi apartamento, así que necesito urgentemente huir a Occidente. Las agencias occidentales lo sacaron y lo enviaron a trabajar para la inteligencia estadounidense en la ciudad alemana de Würzburg. Y Horst Gesse no solo se infiltró con éxito, sino también se convirtió en el jefe del departamento de reclutamiento de agentes, es decir, él sabía todos los agentes que eran enviados a Alemania del Este. Y en 1956 llevó a cabo una operación increíble. Él robó 2 cajas fuertes de la sede estadounidense y las sacó a la RDA. Y el contenido de las cajas era explosivo. Todos los datos sobre agentes estadounidenses que trabajaban en Alemania, miles de documentos de identidad en blanco de instituciones de Alemania Occidental, planes de ataques secretos y hasta los radistas dormidos que eran espías, eran agentes listos para activar en caso de guerra. Gracias a este robo identificaron a 521 agentes y más de 140 fueron arrestados. Y como era de esperar, un tribunal militar de Estados Unidos condenó a Horst Gesse a muerte en ausencia, pero este vivió tranquilo hasta una edad avanzada y murió en 2006 en el este de Alemania. Otro agente legendario de la Stasi que todavía está vivo era Rainer Rupp, alias Topaz. Entre 1977 y 1989 él trabajó en la sede de la OTAN en Bruselas y se dedicó a filtrar documentos secretos a la Stasi, incluso información ultra secreta como planes estratégicos de la OTAN y datos sobre misiles en Europa. Rainer Rupp estuvo casado con Anne Christine Bowen, la inglesa, la que ya he mencionado cuando hablábamos sobre la operación Romeo. Ella también terminó trabajando para la Stasi bajo el nombre en clave turquesa, pero luego ella dejó de dedicarse a este oficio debido al nacimiento de su primer hijo en 1980. Y solo tras la reunificación de Alemania, Rainer Rupp fue desclasificado, arrestado y condenado a 12 años de prisión, aunque él salió antes de cumplir la condena, salió en el año 2000. Otro agente, Joachim Krause, fue el segundo al mando en la contrainteligencia de Alemania Occidental y nunca fue desclasificado. Él murió en 1988 de cáncer y a su funeral asistieron todas las figuras importantes del mundo occidental, el vicejefe de la OTAN, los agentes de la CIA y por supuesto los líderes de Alemania Occidental. Y en 1993, cuando estudiaban los archivos de la Stasi, se descubrió que él también fue un espía, un agente de ese servicio de inteligencia. Imagínense qué nivel de espionaje, y sin duda los agentes de la Stasi también estaban en cargos bajos, como por ejemplo en la policía. Asimismo, había una operación que demuestra que los de la Stasi sabían crear una buena historia. A principios de los años 80 apareció el SIDA. Primero, esta enfermedad comenzó a propagarse entre los homosexuales y se pensaba que era una enfermedad exclusivamente de este grupo, pero luego la comenzaron a padecer los demás y el SIDA se convirtió en la peste del siglo XX. Entonces la Stasi ideó una operación llamada Luz, o también esa operación era conocida como Operación Denver. Crearon un rumor de que el SIDA fue producto de los laboratorios militares de Estados Unidos de Fort Detrick en el estado de Maryland. Y no es que algunos periodistas del bloque oriental escribieran sobre ello. La primera vez la noticia apareció en 1983 en un periódico indio llamado Patriota. Más tarde se descubrió que este periódico era financiado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero eso vino después y al principio
La noticia impactó a todo el mundo. La Stasi incluso encontró a un científico llamado Jakob Segal que afirmaba que sí, el SIDA era un producto de un laboratorio, una fuga de un laboratorio y un fenómeno completamente artificial. Él viajaba con sus seminarios, daba lecciones, daba entrevistas, discutía y peleaba sobre el tema. Y hasta que en el periódico Sunday Express en el Reino Unido publicaron sus materiales y el pánico empezó a correr por todo el mundo. Los Estados Unidos se vieron obligados a responder a estas acusaciones y emitieron varias declaraciones oficiales de que todo eso era mentira y no había ninguna prueba que lo apoyara. Pero el escándalo no se calmó hasta 1987, cuando las investigaciones genéticas demostraron que el SIDA se había transmitido al ser humano por contacto con primates. La conexión de Jakob Segal con la Stasi nunca fue probada, no se encontró información sobre él en los archivos de la RDA, pero muchos lo acusaron de incitar y ayudar a la Stasi en este asunto, lo que demuestra que este servicio de inteligencia sabía influir en la opinión pública. Sin embargo, había fracasos y con cada año se iban acumulando más porque el sistema soviético empezó a agrietarse por todos lados. Cada vez menos gente quería vivir en Alemania del Este, cada vez más personas se desilusionaban del sistema y muchos huían hacia Alemania Occidental. Y por supuesto, entre los desertores también había agentes de la Stasi que revelaban todos los secretos. En 1979, un agente llamado Werner Stiller, se entregó a la contrainteligencia de Alemania Occidental y les dio toda la información sobre la red de espías. También reveló los nombres de las mujeres que habían caído en Operación Romeo. Y fue él quien identificó a Markus Wolf, el jefe de la inteligencia externa. Mucha gente fue arrestada, pero más de 40 sospechosos lograron escapar hacia la RDA. Por ejemplo, entre ellos estaba Rainer Fulle, quien pasaba información sobre la tecnología nuclear, y este logró escapar de una manera increíble. Lo habían atrapado y lo estaban llevando hacia la patrulla. Pero solo lo acompañaba un policía. Y como todo estaba muy resbaloso, el policía se cayó y Rainer Fulle aprovechó, corrió por el hielo y huyó hasta la RDA. Aunque cuando más tarde él regresó a Alemania Occidental con documentos falsificados, lo atraparon otra vez y lo sentenciaron a prisión. Otro espía de la Stasi, Armin Raiffeisen, quien también cayó bajo sospecha en 1979, escapó con su mujer y sus 2 hijos. Pero 2 años después, su hijo mayor, Michael, de 18 años, les dijo: yo no quiero vivir aquí, yo no quiero vivir en Alemania Oriental, yo no quiero el pasaporte de la RDA, yo voy a volver a Alemania Occidental. Y este hijo mayor escapó de vuelta a la RFA. La Stasi se enteró de inmediato, Armin fue despedido de su puesto y entonces él, su esposa y su hijo menor comenzaron a planear una fuga también. Incluso contactaron con los agentes de los servicios de inteligencia de Alemania Occidental y también con los agentes de la CIA. Como era de esperar, los de la Stasi se enteraron otra vez de todo, los 3 fueron arrestados. Armin Raiffeisen fue condenado a cadena perpetua, su esposa a 7 años de prisión y su hijo menor a 3 años de prisión. La esposa y el hijo cumplieron sus condenas y salieron de la cárcel y se fueron a Alemania Occidental. Pero Armin murió en 1987 en prisión durante una operación en el hospital de la cárcel. Y cuando les contaba sobre la portada de la revista Der Spiegel con la cara de Markus Wolf, les dije que no fue una decisión aleatoria. Entre 1974 y 1990 en esta revista trabajó un hombre llamado Diethelm Schröder. Primero fue el encargado de la temática militar en la oficina de Bonn. Luego se convirtió en jefe de la sección de política interna en la ciudad de Hamburgo.
Wilhelm Schröder era considerado uno de los expertos militares más informados de Alemania Occidental, tenía contactos con los generales de la OTAN y más que eso era amigo del ministro de Defensa y del secretario general de la OTAN, Manfred Werner. Y solo después de la reunificación de Alemania se supo que este periodista también era un agente de la Stasi. Y cuando en 1979 la cara de Markus Wolf fue revelada, fue reconocida, seguro que a Wilhelm Schröder se le ocurrió una idea brillante de hacer famoso a su jefe, convirtiéndolo en una especie de James Bond a nivel mundial. Los espías también son humanos, también tienen sentido de humor y Wilhelm Schröder logró hacer una revelación bastante espectacular sobre su jefe, enviándolo así un saludo. Tras la caída de la RDA, Markus no reveló, no entregó a ninguno de sus subordinados. Él fue juzgado, fue sentenciado a 6 años de prisión, pero luego esa sentencia fue anulada y cambiada por liberación condicional, después de lo cual Markus Wolf vivió tranquilo, escribió sus memorias y murió en Berlín en 2006 a la edad de 83 años. Hay un par de cosas más sobre la Stasi que creo que vale la pena contar. La primera es el robo de bienes privados a los ciudadanos de la RDA en el que la Stasi estuvo involucrada. Como ya sabemos, en la RDA no es que hubiera mucho dinero y en 1962 el país entró en la crisis económica. Y entonces el gobierno se puso creativo y se acordó de que en los bancos había cajas de seguridad privadas llenas de oro, plata, dinero, joyas y todo tipo de objetos de valor. El sistema bancario de la RDA estaba organizado al estilo occidental, con depósitos y cajas de seguridad. Y todo eso podía venirle bien al país, así que el 6 de enero de 1962 se lanzó una operación llamada Luz, que duró 24 horas, durante las cuales los agentes de la Stasi entraron en los bancos de todo el país con una excusa de que iban a mejorar la seguridad de cajas fuertes. Pero en realidad se llevaron todo: joyas, plata, dinero, oro, manuscritos, obras de arte. En total se apropiaron de bienes valorados en 4 millones de marcos y todo eso lo vendieron en los mercados y lo usaron para financiar al Estado. Y no solo eso, también se llevaron documentos personales y esto les servía para chantajear y reclutar informantes. Otra historia curiosa tiene que ver con el fútbol. Erich Mielke, el líder de la Stasi, era un fanático del fútbol y su equipo favorito era el Dinamo Berlín. De hecho, era tan obvio quién estaba detrás de este equipo y quién lo financiaba que la gente los llamaban los cerdos de la Stasi. Y no es casualidad que entre 1968 y 1988 el Dinamo Berlín ganara la liga 10 años seguidos. No solo fichaban a los mejores jugadores, sino también, si hacía falta, los árbitros les echaban una mano y los futbolistas del Dinamo Berlín tenían una vida lujosa, vivían mejor que el resto de los ciudadanos de Alemania Oriental. Accedían a moneda extranjera, podían viajar, tenían ciertos privilegios y esto no solo pasaba en Alemania Oriental, lo mismo ocurría también en la Unión Soviética. Los deportistas de la URSS vivían no solo mejor que el resto de la población soviética, sino ellos vivían mejor que cualquier otro deportista del mundo. Muchos tenían apartamentos lujosos, casas de campo, reconocimiento nacional. El deporte era una prioridad absoluta del gobierno soviético y todos los clubes y entrenamientos para la gente eran completamente gratuitos. Les cuento un ejemplo cercano. Mi madre nació en un pequeño pueblo minero llamado Prokopyevsk en Siberia y ella jugó al baloncesto en el equipo de su escuela hasta la universidad, todos los años de su infancia. Y para ella, la Unión Soviética sigue siendo el mejor ejemplo de qué debería ser un país, un estado, precisamente por este amor al deporte, precisamente porque todo era gratuito, todo era gratis para los escolares, equipamiento, entrenamientos, viajes a torneos,
El gobierno soviético nunca escatimó en fomentarlo todo que tenía que ver con el deporte. Y aquí en la RDA era más o menos lo mismo y los futbolistas del Dinamo Berlín eran los mimados del sistema. Pero al mismo tiempo, a pesar de todo ello, no todos estaban contentos con esa vida fácil en un país cerrado y muchos querían huir. Y de eso salen dos historias famosas. La primera historia es la de Dirk Schlegel y Falco Götz, dos futbolistas que decidieron escapar de la RDA durante un partido fuera del país. En 1983, mientras el Dinamo Berlín jugaba contra Partizan de Belgrado en Yugoslavia, ellos aprovecharon la oportunidad y con pasaportes falsos volaron de Belgrado a Croacia y de ahí a Alemania Occidental, donde ellos lograron continuar sus carreras. La Stasi no los perdió de vista ni a ellos ni a sus familias, pero no les hicieron nada y estos continuaron sus carreras, continuaron jugando en Alemania Occidental. Pero la otra historia, en cambio, no tuvo un final feliz. Es la de Lutz Eigendorf, una estrella absoluta del Dinamo Berlín que también desertó en 1979. 4 años después, ya como jugador de un club de Alemania Occidental, él viajó con su equipo a Italia. Y un día su coche chocó contra un poste y el chico murió en el acto. Según la versión oficial, él iba borracho, no vio un camión que venía de frente y por eso terminó en un accidente fatal. Pero en 1992, cuando estudiaban los archivos de la Stasi, se descubrió que todo esto había sido un montaje. El camión, el alcohol que aparentemente le inyectaron cuando ya estaba muerto, porque todo eso era una venganza de Erich Mielke, jefe de la Stasi, que no le perdonó haber traicionado a su equipo favorito. La historia de la Stasi terminó el 9 de noviembre de 1989. Cuando estallaron las protestas en Berlín, la gente no perdió tiempo y fue a asaltar sus edificios. Los agentes de la Stasi apenas lograron destruir una pequeña parte de los archivos, pero el resto quedó al descubierto y cuando la gente empezó a estudiar todos estos documentos se hizo evidente la magnitud de este servicio de inteligencia. Cientos de miles de personas trabajaban para la Stasi, se revelaron escándalos y fondos secretos para financiar los agentes y mucho más. Los líderes de la RDA culparon a la Unión Soviética y a Mikhail Gorbachev de haberlos abandonado y no haber buscado una salida para los agentes. Sentían que los habían dejado indefensos ante Alemania Occidental, pero como ya sabemos, la Unión Soviética también desapareció poco después. El 31 de mayo de 1990, varias estaciones de radio transmitieron un mensaje en clave para la evacuación inmediata de los agentes que seguían en el extranjero. Y así terminó la historia de una de las agencias de inteligencia más secretas y eficientes del bloque del Este. Y menos mal, ahora el turno es de su hermano mayor. Muchísimas gracias mis camaradas por ver los episodios históricos y por todo el apoyo con sus comentarios y sus likes. Es fundamental para el crecimiento del canal, así que si tienen algo que aportar o quieren compartir su opinión y sus conocimientos sobre el tema, no duden en dejarlo todo en los comentarios. Me encanta leerlo todo y aprender junto con ustedes. Y yo, por mi parte, me pondré manos a la obra con el próximo episodio histórico. Les deseo mucha suerte y buen ánimo. Chao, cacao.